Amén, gloria es el nombre del Señor en esta hermosa noche. Le damos gracias al Señor una vez más por permitirnos compartir la hermosa palabra del Señor. Amén, así que sea usted bienvenido a este programa Santidad de Jehová. Amén, hoy es jueves, un día de transmisión. Amén, un jueves nuevo que el Señor nos regala en este hermoso día. Así que les saludo con mucho cariño, con mucho gusto, su hermana Claudia. Amén. Saludamos a toda la iglesia del Señor, la iglesia de Dios, manantial de vida, amén, a la cual mi persona, amén, y toda mi familia se congrega juntamente con los pastores Leo y Alicia Herrera, amén. Así que el Señor bendiga a los amigos, a los hermanos, a todos aquellos, amén, que nos sintonizan en esta hermosa hora por medio de esta red social, amén, a todos aquellos hermanos que están a la distancia, amén, en otros países. Le damos gracias al Señor, amén, por este hermoso momento. Así que vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor, amén, que Él sea en esta hermosa hora con todos nosotros, amén, no solamente aquí en este lugar, en esta casa donde buscamos al Señor, sino que sea también ahí donde usted está en esta hermosa hora, amén. Así que vamos a venir al Señor, amén, pidiéndole al Señor que Él sea hablando a nuestro corazón. Así que Padre Santo, Padre bueno, en esta hermosa hora te damos gracias, Señor, por este hermoso momento, Señor, que tú nos has dado, mi Dios. Te damos gracias, Señor, por este día, Señor, que tú nos has dado, mi Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu misericordia, Dios mío, es para siempre, mi Dios. Gracias te damos, Señor, por este privilegio, Dios mío, que usted nos da, Señor, de poder predicar su palabra, Señor, pero también, Señor, el privilegio de escuchar su palabra, Dios mío. En esta hermosa hora, mi Dios, te damos, Señor, a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, mi Dios. Te pedimos, Señor, en esta hora, mi Dios, que sea usted, mi Señor, hablando al corazón de mis hermanos, de mis hermanas, de los amigos, Señor. Que sea su presencia, Dios mío, en esta hermosa hora, Dios. Te doy a ti toda la gloria, Dios, y toda la honra. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor. Amén. Así que le damos gracias al Señor por aquellos hermanos que se van agregando, amén, a esta transmisión. Le damos gracias al Señor porque esta transmisión, amén, se va a quedar ahí grabada, amén, para que más vidas se puedan edificar con la poderosa palabra del Señor, amén. Así que le doy gracias al Señor primeramente, también a usted, amén, que nos permite llegar ahí hasta la comodidad de su hogar, de su casa, por medio de este medio, amén, a donde esta palabra va a llegar. Así que el Señor le bendiga grandemente en esta hermosa hora. Así que vamos a ir a la palabra del Señor, amén. Y quiero que vaya conmigo al libro de Isaías, al libro del profeta Isaías, en su capítulo 55, y vamos a darle lectura en el verso 6 y en el verso 7, amén. Así que si usted tiene esa posibilidad, amén, de leerla juntamente conmigo, pues yo le invito a que usted abra la palabra del Señor, amén. Así que dice la palabra del Señor en esta hermosa hora, honrando a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo, y dice de esta manera: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Así que el título de esta enseñanza, amén, es tiempo de buscar a Dios. Amén. Es tiempo de buscar a Dios. Así que quiero comenzar, hermanos, comentando acerca un poco de lo que el Señor nos estuvo hablando el sábado pasado, amén, en la radio. Una palabra de mucha bendición para mi vida, amén, y para todos aquellos que se edificaron con la palabra del Señor. Así que
Creo firmemente, hermanos, de que, como dice la palabra, estamos viviendo en tiempos proféticos, estamos en el tiempo del Señor, estamos en tiempos, hermanos, en los cuales no podemos estar claudicando entre dos pensamientos. Hoy en día, hermanos, más que nunca debemos de estar firmes en el Señor, amén, en aquel Dios maravilloso, en el cual usted y yo hemos creído, le hemos entregado nuestra vida, nuestro corazón, amén. Y es tiempo de avanzar, de seguir hacia adelante, de no mirar para atrás, no anhelar los deseos carnales, de no mirar, de no poner atención al mundo, a las cosas del mundo, amén. Yo creo, hermanos, que mientras estamos en esta tierra, el enemigo, como sabe que le queda poco tiempo, porque el enemigo sabe que le queda poco tiempo, amén, en el cual el Señor, hermanos, vendrá por su iglesia, aquel día en el cual el día del arrebatamiento está muy cerca, está muy pronto, y aquel día glorioso la iglesia amada de nuestro Señor Jesucristo se irá con él, aquella iglesia redimida, aquella iglesia la cual el Señor compró y lavó con su sangre poderosa y maravillosa. En esta hermosa hora le damos gloria a Dios. Y estamos, hermanos, como le decía yo, en tiempos muy peligrosos, en los que nosotros como iglesia del Señor, como aquel remanente que busca de Dios, aleluya, no podemos estar, hermanos, mirando ni anhelando las cosas que hay en el mundo. El mundo, hermanos, siempre va a querer ser nuestro amigo. Siempre, hermanos, el mundo va a querer ser nuestro amigo. Pero si nosotros lo vemos con los ojos espirituales, con una óptica espiritual, el Señor nos ha abierto los ojos y ahora podemos ver que el mundo no es nuestro amigo, sino que es nuestro enemigo. Aparte de la carne, el mundo es nuestro enemigo. Y hermanos, es tiempo en esta hora de buscar más a Dios. Esta palabra del Señor, la cual nosotros leímos, amén, es una palabra de alerta, una palabra, hermanos, que el Señor nos habla. El Señor nos ha dicho de una y de otra manera que regresemos a buscar de Él, que regresemos a buscar su presencia, que regresemos, hermanos, a leer la palabra del Señor. No podemos estar distrayéndonos y no podemos estarnos dándonos el gusto de poder jugar con el pecado. No podemos hacer eso. El hombre, hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Desde que Adán y Eva cayeron en aquella tentación que el enemigo les puso allá en el huerto del Edén, hermanos, una y otra vez lo hemos dicho de que somos y fuimos una humanidad caída. Aquella humanidad, hermanos, que ahora en este mundo camina bajo la corriente de este mundo. Ahora nosotros los que un día venimos a los caminos del Señor, hermanos, ya no caminamos bajo la influencia de este mundo, sino que ahora caminamos en el camino del Señor, aquel camino que Él trazó. Seguimos las pisadas del Maestro, aleluya. El hombre sin Dios, hermanos, el hombre ha tratado de una y de otra manera de buscar o de anhelar, de tratar de llenar el vacío que hay en su vida, el vacío que hay en su corazón. De buscar, hermanos, todos podemos buscar humanamente un trabajo, aleluya, podemos buscar alguna cosa que se nos perdió, podemos buscar aquella persona con la que se quiere casar. Y tal vez, hermanos, hablando
un poco acerca del pecado, el hombre y la mujer sin Dios tiene un vacío. Y ese vacío lo va a tratar o lo quiere llenar por medio de muchas cosas. Y el enemigo lo puede presentar muy fácil. Y el hombre puede llenar por un momento aquel vacío que él tiene en su vida, que él tiene en su corazón, y lo puede llenar con las drogas. Con esas drogas que van a entrar a su cuerpo, y por un momento tal vez va a sentir una satisfacción por 1 hora, 2 horas, pero después va a regresar ese vacío en su corazón. Podemos decir que el hombre, ¿verdad?, busca llenar su vida por medio del alcohol. Y el hombre puede amanecer tomando, pero al siguiente día se va a volver a sentir un miserable. ¿Por qué? Porque hay un vacío en su corazón. Y el enemigo disfruta verlo así, fracasado y derrotado y sin Cristo. Esa es la situación en la que el enemigo quiere ver al hombre. Y podemos, hermanos, tal vez el hombre puede buscar, aleluya, llenar ese vacío que tiene en su corazón por medio de aquellas personas, amén, que él piensa y siente que le van a dar comodidad por algún tiempo. Pero si nos damos cuenta, hermanos, todo esto en la cual el enemigo presenta, llámese como se llame, el enemigo, hermanos, todo lo que presenta es algo falso, es algo, hermanos, que el hombre va a llevar, va a caminar por ese camino ancho, ese camino en la cual podemos decir que a su vista puede caminar y puede seguir caminando por ese camino que al final va a ser un camino de perdición. Porque hay caminos que al hombre le parecen buenos, le parecen justos, pero al final su fin será un fin de muerte. Y ahí, hermanos, ya no hay escapatoria. Ahí, hermanos, ya no va a haber otra oportunidad. Por eso hoy en día esta palabra es una palabra de alerta para toda la iglesia en general, para el amigo de igual manera, para que busque a Dios y se vuelva a Dios con todo su corazón. Alabado sea el nombre del Señor en esta hermosa hora. Hoy en día, hermanos, la iglesia del Señor no quiere buscar a Dios. Lamentablemente y tristemente vivimos en una generación impía, en una generación, hermanos, rebelde, en una generación, hermanos, que no quiere buscar a Dios. Y es algo triste, hermanos, que ni siquiera el hombre voltea al cielo a ver si el Señor le agrada la vida que lleva. Hoy en día, hermanos, la gente no quiere que de alguna forma le hablemos del Señor. La gente se tapa los oídos para no escuchar esta bendita palabra. Y hermanos, estamos en tiempos a la iglesia del Señor en las cuales nosotros tenemos que estar firmes y tenemos que estar metidos hoy más que nunca buscando la poderosa presencia de nuestro Dios. Aleluya. Nosotros como iglesia no podemos estar claudicando entre dos pensamientos. No podemos tal vez jugar con el pecado, aleluya, sino que hoy en día nosotros tenemos que vivir una iglesia, una vida, en santidad, aleluya, una vida la cual le agrade al Señor. Hoy en día, hermanos, vivimos en medio de una generación, aparte de que no quiere buscar al Señor, vivimos en un tiempo en la que la iglesia del Señor está acostumbrada, tal vez, hermanos, a la pereza espiritual.
Estamos en un tiempo de que hay una gran parte de la iglesia que está estancada, que no avanza, que vemos que muchos están retrocediendo para atrás, que vemos que muchos se están apartando del camino del Señor. Y hoy en día, hermanos, no hay tiempo para eso. No hay tiempo. ¿Por qué, hermanos? Porque primeramente, como al principio lo dijimos, el Señor viene pronto. Y si nosotros como hijos del Señor, como pueblo de Dios, no nos vamos en ese viaje, en ese arrebatamiento que el Señor va a venir por nosotros, ¿qué sería de nosotros? Ya no habrá otra oportunidad para que nosotros podamos irnos con el Señor. Sería, hermanos, una tristeza completamente el quedarnos nosotros en este mundo en el cual nosotros sabemos que va a venir una condenación para este mundo. Y nosotros, hermanos, estamos llamados a buscar el rostro del Señor. Aleluya. Hoy en día vivimos en una generación, aleluya, que no busca de Dios. Y también la iglesia se ha vuelto, hermanos, como hace un momento decíamos, se ha puesto en un estado de pereza espiritual. Hoy en día vivimos en medio de una iglesia que no quiere orar. En una iglesia, hermanos, si volvemos atrás y vemos a la vida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor, hermanos, era un hombre, pero también era Dios, y buscaba la presencia del Señor, buscaba tener esa comunión siempre con el Padre. Y el Señor se apartaba para estar en comunión con el Señor. ¿Se imagina la vida de nuestro Señor Jesucristo? Que en el día, hermanos, Él caminaba hacia las aldeas y el Señor predicaba, hacía milagros, hacía muchas cosas en el día, pero en la noche dice la palabra del Señor que Él se apartaba para orar. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que nosotros tenemos una vida de oración? Hoy en día la iglesia ora 5 o 10 minutos y piensa que el Señor está contento con esos 5 minutos. Y pensamos, hermanos, que con esos 5 minutos vamos a sobrevivir en una vida espiritual. Por eso estamos, hermanos, en una pobreza espiritual. Por eso a veces estamos o nos sentimos derrotados por el enemigo. El enemigo nos pone cualquier cosita, hermano, cualquier tentación y nosotros caemos. Porque no hemos aprendido a resistir al enemigo. Hoy en día vivimos en medio de una generación en la cual no quiere ayunar. El Señor nos llama al ayuno, pero el enemigo nos pone un manjar y nosotros, como somos débiles en la carne, pues entonces nosotros comemos. Y nunca, hermanos, podemos lograr un ayuno. Tal vez porque no hemos tenido esa necesidad espiritual, aunque lo haya, a veces la carne no se quiere sacrificar, no quieren pagar el precio. La carne no quiere pagar el precio. ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos ha movido, nos ha puesto en el corazón el poder nosotros ayunar? Y no lo hemos hecho. No lo hemos logrado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha llamado a vigilar? ¿Cuántas veces el Señor nos ha puesto en nuestro corazón el poder buscarlo en una vigilia? Y no lo hemos hecho. Cuando antes estábamos en el mundo, aleluya,
nosotros íbamos a muchos lugares, a los bailes, allá, ¿verdad? Con los amigos nos íbamos de vagos. Pero ahora que venimos a los caminos del Señor, hermanos, ahora no queremos desvelarnos. Allá con los amigos estábamos hasta que amaneciéramos, estábamos a las 3, 4 de la mañana y como que no teníamos sueño. Pero hoy en día el Señor nos llama a vigilar y nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque nos da sueño, no queremos y queremos dormir porque mañana vamos a trabajar. Pero hoy en día, hermanos, vivimos en medio de un estancamiento, vivimos en medio de una pereza espiritual. Y el Señor, hermanos, ministraba mi vida y ministraba mi corazón, aleluya. Porque el Señor, hermanos, está hablando a la iglesia. De una y de otra manera el Señor está hablando a la iglesia. Y la iglesia pareciera que no quiere escuchar o no quiere atender a la voz de Dios. Y estamos, hermanos, en tiempos peligrosos. Y siento tristeza en mi corazón porque yo sé, hermanos, que el corazón de Dios, de alguna u otra forma, hermanos, también está triste. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor nos ha hablado. ¿Cuántas veces el Señor nos ha visitado en la noche, en la madrugada, aleluya, en las mañanas, y nos ha levantado a orar? Y esta carne no quiere. Esta carne prefiere dormir. ¿Cuántas veces el Señor ha puesto en tu corazón que tú hagas un ayuno para Él? Pero esta carne no quiere. ¿Por qué? Porque quiere comer café, quiere tomar café, quiere comer lo que haya en la mesa. ¿Cuántas veces el Señor hablaba a tu vida? De que tú busques de Dios, de que tú busques de su presencia. Y nosotros nos hemos negado. Si en algo la iglesia de hoy, hermanos, se parece al pueblo de Israel, es en la rebeldía. En eso nosotros nos parecemos al pueblo de Israel. Que era un pueblo rebelde, que era un pueblo duro de corazón, duro de cerviz. Era un pueblo, hermanos, que no quería oír la voz de Dios por medio de esos profetas. Y el Señor no se equivoca, por eso el Señor hablaba por medio del profeta Isaías y él decía: búsquenme. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo de meternos en la presencia del Señor y que el Señor nos dé lo que nos quiera dar en medio de esa íntima comunión con Él. El Señor está a las puertas. El Señor está a las puertas. Y el Señor, hermanos, como le decía al pueblo de Israel, y estando, hermanos, Salomón, en aquella segunda vez que el Señor se le apareció, y el Señor decía: si mi pueblo se humillare y buscaran mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados. ¿Por qué? Porque el Señor está esperando que nosotros lo busquemos, que nosotros nos humillemos. Hoy en día, hermanos, la iglesia no se quiere humillar delante de Dios. Hoy vemos los altares, hermanos, tristemente, yo lo digo con todo mi corazón.
desde que empezó toda esta pandemia, hermanos. Hoy en día, yo no sé cuál será la situación referente a la ley humana, de que si nosotros no nos podemos acercar a los altares para doblar nuestras rodillas, para buscar al Señor. Hoy en día, hermanos, vemos esos altares secos, solos, hermanos, donde ahora ya no pasa la gente, aquellas almas necesitadas para poder ministrar el corazón de Dios. Hermanos, estas lágrimas son de tristeza. ¿Por qué, hermanos? Porque hoy en día vemos esos altares. Y ahí, hermanos, en medio de esos momentos en los cuales nosotros estábamos en los altares, aleluya, y podíamos sentir la presencia del Señor. Y ahora, hermanos, nosotros buscamos al Señor, vamos a la iglesia, estamos en la banca, estamos alabando, pero no es lo mismo que estar en un altar, doblando nuestras rodillas y poder, hermanos, recibir lo que el Señor nos quiera dar. Hoy en día, hermanos, yo pensaba en mi corazón hace un tiempo y decía, después de esta pandemia vamos a ver a mucha gente y más amigos se van a agregar a la iglesia para escuchar, para buscar al Señor. Pero pareciera todo lo contrario. Pareciera que la iglesia se enfrió, la iglesia se entibió. La iglesia, hermanos, se puso en una situación, hermanos, en ya no asistir tal vez al culto, sino que ahora hay una apatía por las cosas de Dios. Parece que perdió el hambre y la sed de buscar al Señor. Parece que perdió ese interés de poder buscar a Dios. Y el Señor, hermanos, está triste y está enojado con la iglesia. Aleluya. No pensemos, hermanos, que la vida que llevamos es una vida que agrada al Señor. Aleluya. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor quiere que nosotros lo busquemos con todo nuestro corazón. No de labios para afuera. El Señor puede estar en el labio de muchos. Hasta del más impío el Señor puede estar ahí en sus labios. Pero el Señor no está en su corazón. El Señor no está en su corazón. Y el Señor, hermanos, quiere habitar en nuestro corazón. Aleluya. El Señor quiere habitar en nuestro corazón. El Señor habita en un corazón contrito y humillado. El Señor se va a agradar en estar y habitar en ese corazón. Pareciera que la iglesia se volvió una iglesia altiva, una iglesia que no quiere tal vez depender del Señor. Piensa que estamos bien, piensa que su estado espiritual es un estado que Dios aprueba, pero es una iglesia que ha olvidado, que ha dejado su primer amor. Una iglesia, hermanos, en la cual vivimos en una tibieza que no es fría ni es caliente, sino que es una iglesia tibia. Una iglesia, hermanos, que no se decide, que claudica entre dos pensamientos, que los domingos va al templo, pero entre semana está en el mundo. No pensemos que de esa manera nosotros le agradamos al Señor. Aleluya. Es tiempo de pararnos firmes. Es tiempo, hermanos, de pararnos firmes en el camino y preguntar:
por las sendas antiguas, aleluya. Es tiempo, hermanos, de volver a la palabra del Señor y ver cómo vivía la iglesia primitiva. Hoy en día, hermanos, estamos, si los apóstoles del ayer, si los profetas del ayer vieran el estado de la iglesia, hermanos, ¿sabe, hermanos, qué dirían? ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, hermanos! Y yo creo, hermanos, que el Señor está hablando en esta hora. ¿Por qué? Porque yo como humano, yo no pudiera hablar estas cosas. Sin embargo, hermanos, el Señor nunca se va a limitar a hablar lo que Él quiera hablar a su iglesia, porque Él es el dueño de la iglesia. Y el Señor es el que habla a la iglesia, aleluya. El Señor, hermanos, es el que ministra a la iglesia. Él es el predicador de predicadores, al cual nosotros, hermanos, tenemos que prestar atención a su voz. Todas las cosas, hermanos, que están aconteciendo no es casualidad. No es algo, hermanos, que el hombre se haya inventado. Nosotros lo estamos viendo con nuestros propios ojos. Los huracanes, los terremotos, los tsunamis. Y aún, hermanos, déjenme decirle por medio de la palabra del Señor que va a venir una persecución a la iglesia. Nosotros estaremos dispuestos a morir por el Evangelio. Nosotros estaremos dispuestos a ser decapitados por el Evangelio. ¿Sabe por qué? Hoy en día, hermanos, si nosotros vemos las noticias, yo creo que usted ve noticias. Y usted ve la situación en la que esta nación de Estados Unidos está viviendo. Hoy en día, hermanos, nadie quiere al presidente actual que está aquí, hermanos. Todos prefieren al otro porque el presidente electo, ¿verdad? Pues es un presidente o va a ser un presidente. Tristemente lo digo que va a haber, hermanos, igualdad para todos. Ese presidente o ese hombre que va a ser el presidente va a apoyar a aquel hombre que quiera ser mujer y aquella mujer que quiera ser hombre. Hoy si la mujer, hermanos, queda embarazada pero no quiere al bebé, entonces va a tener una libertad para ir y abortar a ese bebé. Hoy en día, hermanos, vivimos en una generación, aleluya, en la cual no quiere buscar a Dios, sino quiere saber de Dios. Y nosotros pensamos que el Señor está contento. No nos engañemos a nosotros mismos. Es tiempo de buscar al Señor. Y si nosotros como iglesia, hermanos, no velamos y oramos como dice su palabra, entonces, hermanos, ¿hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va nuestra alma? El buscar al Señor, hermanos, es garantizar una vida eterna allá con el Señor. Cuando nosotros le buscamos al Señor, hermanos, en todas las áreas, en las vigilias, en los ayunos, en la oración, en la lectura de su palabra, nosotros estamos sembrando para la vida eterna. No es ninguna pérdida. Estar en el Señor, hermanos, no hay pérdida alguna que nosotros podamos decir, estoy perdiendo el tiempo. Es más, hermanos, todo lo contrario. Nosotros, hermanos, cuando buscamos al Señor, nos estamos acercando más hacia la patria celestial. Aleluya. Es tiempo de buscar al Señor.
Es tiempo, hermanos, de buscar al Señor en la oración. Aleluya. ¿Cómo podemos buscar al Señor? Por medio de la oración. Por medio de la oración. Aleluya. ¿Cómo podemos buscar al Señor? Por medio de las vigilias. ¿Cómo podemos buscar al Señor, hermano? Por medio de los ayunos. Hoy en día la iglesia necesita meterse más con Dios, necesita estar un tiempo con el Señor. ¿Por qué, hermanos? Porque hemos dejado nosotros mismos que los afanes, que las preocupaciones de este siglo ocupen mucho lugar en nuestra vida. Hoy en día, hermanos, nosotros trabajamos y trabajamos y trabajamos. Y llegamos a la casa y estamos cansados y estamos agobiados. Y lo único que queremos hacer, hermanos, es descansar y dormir y comer. Y pensamos que eso es el todo del hombre. Cuando no es así. Cuando no es así. Si hasta el día de hoy pensábamos que orar esos 5 minutos, hermanos, eran suficientes para buscar a Dios, dice su palabra, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Así que si el Señor viniera en esta hora, aleluya. El Señor viniera en esta hora. Nosotros, ¿en qué estado, en qué condición nosotros estaríamos? En una condición, hermanos, como aquellas 10 vírgenes. Dice la palabra que 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. El Señor, hermanos, nos ha puesto todo para que nosotros podamos buscarlo al Señor. Y nos ha dado muchos ejemplos en los cuales nosotros podemos buscar al Señor. En la parábola de las 10 vírgenes, hermanos, habla de aquellas 5 vírgenes prudentes, aquellas 5 vírgenes que decidieron velar, que decidieron esperar al novio. Y estas 5 vírgenes estaban preparadas con el aceite. El aceite, hermanos, simboliza la presencia del Señor, simboliza el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y nuestra vida ha llegado a ser como esa lámpara. Esa lámpara que tiene que estar llena, que no tiene que faltar. A veces, ¿verdad? Nosotros cuando hacemos una despensa aquí en la casa, estamos pendientes a que no falte algo, a que nuestro refrigerador esté lleno, a que la alacena esté llena. Eso podemos hablarlo materialmente. Pero cuando nosotros, hermanos, dejamos esa íntima comunión con el Señor, a veces ni nos damos cuenta que ya no tenemos aceite. A veces no nos damos cuenta de que ya estamos sin aceite. A veces no nos damos cuenta que nosotros ya estamos descuidados. No nos damos cuenta, hermanos, porque los afanes de este mundo no nos permiten darnos cuenta en nuestra condición espiritual. A veces, hermanos, ni nosotros mismos nos damos cuenta. Y es una tristeza que decir que el Señor viene y todo el mundo diga amén y el Señor diga yo no los conozco. Y podamos estar allá delante del Señor y decirle, Señor, pero en tu nombre yo prediqué la santidad a Jehová todos los sábados. Y que el Señor me diga, pero yo no te conozco. Y que yo le diga, Señor, pero yo fui pastor de tal iglesia y predicaba yo los miércoles, los viernes, los domingos.
pero el Señor diga, no te conozco. Y que yo vaya delante del Señor y diga, Señor, pero yo cuando puse mis manos en el enfermo sanó, las almas se sanaban cuando yo predicaba. Pero el Señor diga, no te conozco. ¿Por qué, hermanos? Porque no tuvimos una sincera relación con el Señor. No tuvimos un genuino cambio. Porque el Evangelio es un Evangelio de cambios. El Evangelio cuando llega a nuestro corazón, a nuestra alma, de todo corazón, cuando entra esta palabra, el Señor nos cambia. El Señor nos transforma de pies a cabeza, no solamente internamente, sino que externamente. Y eso se va a reflejar, hermanos, en la comunión que nosotros tengamos con Él. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de regresar al aposento alto. Es tiempo, hermanos, de regresar al Getsemaní, donde nuestro Señor Jesucristo oraba. Que a nuestra oración, hermanos, nosotros podamos ministrar el corazón de Dios. Y que a nuestra oración el enemigo tenga que huir. Y cuando nosotros, hermanos, nos paremos firmes, cosas maravillosas sucederán. Porque el Señor va a honrar a los que le honran. Porque el Señor, hermanos, nunca va a dejar avergonzados a sus hijos. El Señor nunca hará con aquellos que invocan su nombre. Con aquellos que invocan su nombre, aleluya. Dice la palabra del Señor, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Habrá un momento, hermanos, en las que el Señor ya no será hallado. Habrá un momento en las cuales las puertas de la gracia, las puertas de la salvación se cerrarán. Hoy en día, hermanos, podemos invitar a la gente, a los amigos, y cierran su corazón. Cierran su corazón completamente. Y le dicen un no al Señor. No nos dicen a nosotros no gracias. Le dicen al Señor, no te necesito. Por el momento yo estoy bien. Y la gente le busca cuando de verdad está en aprietos, pues ahí regresa. Pero una vez que el Señor lo libró, vuelve a su vida anterior, vuelve a su vida impía. Pero habrá un momento en el que el Señor ya no estará ahí cuando clamen a Él y el Señor cerrará los cielos. Cuando el Señor venga por su iglesia, hermanos. Cuando el Señor venga por su iglesia y nosotros nos vayamos con el Señor y todos aquellos que un día se dijeron llamar pueblo del Señor, hermanos, ahí se arrepentirán. Pero de nada servirá ese arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya no habrá otra oportunidad. ¿Por qué? Porque la oportunidad el Señor se las dio una y otra vez y 1000 veces el Señor ha dado oportunidad a la humanidad. Pero la humanidad pareciera, hermanos, que no ve, que no escucha. Pareciera, hermanos, que no le importa. Por eso dice la palabra, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamarle en tanto que está cercano. El Señor no está lejos de nosotros. Dice su palabra, hermanos, que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está Él. Pero también creo firmemente que cuando hay una vida, hermanos, que necesita de Dios, que se arrepiente de todos sus pecados, que se duele de sus pecados, que se arrepiente de todos sus pecados, el Señor viene a morar a esa vida arrepentida. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor no lo echa fuera.
Es más, el Señor decía, venid a mí todos los que están trabajados y cansados, que yo los haré descansar. Dice el verso 7 del capítulo 55 del libro del profeta Isaías. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová. El volverse al Señor, hermanos, es una decisión, una actitud que nosotros tenemos que hacer. Porque el Señor no hace nada a la fuerza. El Señor está esperando que nosotros mismos dejemos la impiedad, dejemos el pecado y nos volvamos a Él con todo nuestro corazón. Aleluya. Dice la palabra, el cual de Él tendrá de Él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. El Señor es amplio en perdonar, dice su palabra. Por tanto, no habrá ningún pecado chico o grande, cualquiera que sea. Hermanos, el Señor va a perdonar. Dice la palabra que si confesáremos nuestros pecados delante de Él es fiel y justo para perdonarnos. No importa cuál pecado haya sido, el Señor nos va a perdonar. Pero el Señor está esperando que nosotros lo busquemos a Él. Por eso, hermanos, el Señor nos habla por medio de esta palabra y el Señor nos dice, es tiempo de buscarlo. Estamos en el tiempo de Dios y estamos, hermanos, en tiempos proféticos. De que ya no podemos estar como el pueblo de Israel cuando estaba bajo el reinado de Acab y bajo aquel tiempo donde el profeta era Elías y el pueblo del Señor, hermanos, se iba tras los Baales y había dejado al Señor. Por eso Elías les decía, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Baal es Dios, seguirlo a Él. Pero si Jehová es Dios, seguirle a Él. Hoy es tiempo, hermanos, de que nos paremos firmes. De que le entreguemos al Señor de verdad nuestro corazón y que no estemos jugando con el pecado. Porque el Señor ha pagado, hermanos, un precio muy alto. Ha dado a su Hijo. Ha dado a su único Hijo para comprar, para redimir a toda la humanidad. Y el Señor quiere que todos se salven. Pero es una decisión que el hombre tiene que tomar. Es una decisión que yo tengo que tomar. Si yo busco a Dios o no lo busco. Es una decisión que uno tiene que tomar. Así que, hermanos, yo les invito a seguir buscando al Señor. Esta es una palabra que ministró mi vida muy grandemente. El que nosotros prediquemos la palabra, el que nosotros, hermanos, tal vez tengamos un ministerio en la iglesia o tengamos un llamado, no quiere decir, hermanos, que tal vez llevemos una vida que le agrada a Dios. Es tiempo de buscar a Dios, es tiempo de regresar a las sendas antiguas, es tiempo de regresar al aposento alto, es tiempo, hermanos, de regresar al Getsemaní, como nuestro Señor Jesucristo oraba. Es tiempo, hermanos, de regresar al monte Sinaí, a donde la presencia del Señor se manifestaba, aleluya. Por eso hoy en día, hermanos, vivimos un cristianismo falso.
Un cristianismo de apariencia, aleluya. Un cristianismo muy fácil. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere sinceridad de su pueblo, aleluya. Por eso el Señor dice, buscadme y viviréis. Buscadme y viviréis, aleluya. Hermanos, yo sé que si usted y yo le buscamos al Señor, el Señor puede hacer grandes cosas en su pueblo. Y puede haber un avivamiento y una cosecha de almas. Pero ¿qué estamos haciendo para Dios? ¿Qué estamos nosotros haciendo para el Señor? Aleluya. ¿Cómo estamos llevando nuestra vida? Una vida sincera, una vida de apariencia. Que con el mundo soy una cosa, en la iglesia soy otra cosa, pero en mi casa yo soy otra cosa. Y el Señor no quiere eso. Por eso, si eso nos está pasando, hermanos, es mejor que nos arrepintamos y nos pongamos a cuentas con el Señor. Hoy más que nunca, aleluya. Así que en esta hermosa hora le damos gracias al Señor por esta palabra. Es tiempo de buscar al Señor. Es tiempo, hermanos, de buscar a Dios con todo nuestro corazón. Así que vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Tenemos peticiones de oración, hermanos. Si usted tiene petición de oración, yo le invito a que usted lo ponga en los comentarios. Amén. Póngalo en los comentarios y nosotros al final vamos a estar orando por esas peticiones. Amén. Le damos gracias al Señor en esta hermosa hora. Así que vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Después vamos a orar por las peticiones, pero si hubiese algún amigo que quiera aceptar al Señor en su corazón, hoy todavía hay una oportunidad para ti. Todavía las puertas de la gracia, la salvación hay para ti. Así que yo te invito a que tú hagas esta oración juntamente conmigo y tú le puedas decir al Señor: Señor Jesús, en esta hermosa hora te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque reconozco humildemente que yo soy un pecador. Te pido, Señor, que perdones todos mis pecados. Te pido, Señor, que entres en mi corazón. Te recibo como mi Dios, como mi Señor y como mi único y suficiente Salvador de mi alma, de mi vida. Creo que tú eres mi Dios. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de ahí jamás. Enséñame, Señor, a leer tu palabra, a escudriñarla, para crecer en el conocimiento de ella. Te pido, Señor, que seas tú ayudándome a guardarme en santidad todos los días de mi vida hasta que tú vengas. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor Jesús.